Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor ministro, por comparecer en esta comisión para dar cuenta de los avances que se están poniendo en marcha en relación al sistema público de pensiones y cómo piensa el Gobierno implementar estas medidas que se contemplan en las recomendaciones del pacto, todo ello previo acuerdo de la mesa de diálogo social y en mitad de una pandemia. Permítanme que haga, antes de entrar en materia, algunas apreciaciones previas. Nos ha parecido muy interesante la comparación que ha hecho usted sobre el impacto de la crisis anterior con el impacto de la crisis actual. Se ha demostrado claramente que las medidas han frenado la destrucción de empleo y caída de salarios, se ha producido menor morosidad, ha aumentado el número de autónomos incluso, menor caída de la afiliación e incluso, como usted ha puesto, incluso los mercados financieros se han comportado mejor. Me quedo con un dato que ha dicho que se ha protegido a 8 millones de trabajadores y 600.000 empresas. Y posiblemente creo que ese sea el enfado de la portavoz del Partido Popular cuando al exponer usted estos datos, ¿no? Decirle al señor Mulet, si no me equivoco, que cuando compareció el secretario de Estado, usted no apareció para que él pudiera responder a sus preguntas. Y al señor Clavijo, que no lo veo, que parece ser que solo ha venido para intervenir, le he escuchado a usted, al ministro, le he escuchado hablar de todas las materias, pero el señor Clavijo solo se ha centrado en migraciones y en migraciones de Canarias, ¿no? Parece que no le preocupa los pensionistas canarios, no le preocupan los trabajadores en ERTE en Canarias o los perceptores del ingreso mínimo vital en Canarias, ¿no? Entrando en materia, lo primero y fundamental es conocer el estado financiero del sistema de seguridad social y por eso es importante acometer la recomendación número 1 y que dejar de pagar esos gastos impropios que corresponden a prestaciones no contributivas. Y valoramos positivamente la cantidad de 14.000 millones de euros que se contemplan en los presupuestos generales del Estado. Con respecto a la reducción de la brecha de género y en lo que tiene que ver con su ministerio, hay dos aspectos que me gustaría destacar y que usted ha apuntado. Bueno, uno de ellos no lo ha apuntado, que es la igualación del permiso por nacimiento y cuidado de hijos, que antes se denominaba maternidad y paternidad, que se iguala en 16 semanas y, como se ha dicho y como se sabe, nos sitúa como uno de los países más avanzados en esta materia, ¿no? Con respecto al complemento de brecha de género en pensiones y que viene a sustituir el complemento de maternidad, como usted ha explicado, es necesario y fundamental haber hecho esa modificación. Los que llevamos mucho tiempo estudiando y conociendo nuestro sistema de protección, hemos visto cómo años tras años las contingencias protegidas de los colectivos de autónomos han ido aumentando hasta alcanzar prácticamente la misma protección que los trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, cuando hablamos de equiparación, también debemos hablar de equiparación en la cotización, asunto que hasta ahora nunca se había abordado. Y esto seguramente ayudará a mejorar sus pensiones. Por tanto, entendemos que esto supone un gran reto para el sistema, un cambio radical, pero al mismo tiempo necesario para adaptar las cotizaciones de este colectivo a su realidad y a sus necesidades. Yo también, señor ministro, entendemos que no se puede acometer de golpe todas las recomendaciones del Pacto de Toledo. Hay que dar tiempo al que el sistema pueda ir ajustando las variables a los cambios realizados, pero echamos de menos una medida que en su día salió adelante por unanimidad en el Senado. Precisamente me estoy refiriendo, precisamente a instancia de este grupo, y me estoy refiriendo a la discriminación que sufren las viudedades de pareja de hecho. Desde nuestro grupo hicimos una pregunta al Gobierno y se nos dijo que se habían denegado unas 1.780 viudedades por motivo de ingresos y que el importe se estimaba en un coste de unos 21 millones de euros al año. Esta medida ha contado con un amplio
respaldo político en esta Cámara y un respaldo social y, como vemos, no supone un gran desembolso. Es un colectivo que lleva sufriendo una discriminación desde 2007 y, por tanto, le pedimos, como grupo parlamentario, que estudie y plantee en la mesa de diálogo social la eliminación de esa discriminación y se corrija urgentemente. Miren, cuando hablamos algunos grupos del retraso de la gestión del ingreso mínimo vital, hay que tener en cuenta algunos datos que usted ha apuntado y que son muy llamativos. Se ha resuelto un 12% más de solicitudes que otros años. 3,1 millones de bajas por COVID. Se ha tenido que atender con las dificultades de las medidas sanitarias. Se han recibido 1,2 millones de solicitudes del ingreso mínimo vital. Y le puedo asegurar, como gestor del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el enorme esfuerzo que ha tenido que soportar el personal del INS con el hándicap de que su plantilla se ha reducido, como usted ha apuntado, un 20% en los últimos 10 años. Y nos decían que cómo nos embarcamos en esta materia con ese personal. Pero es que con el personal que nos dejó el Partido Popular con la ley que puso que prohibía la tasa de reposición. Por eso, desde nuestro grupo, incidimos en la necesidad de aumentar la plantilla del INS, porque además, por otro lado, como usted ha apuntado, ayudará a luchar contra la despoblación, ya que el INS cuenta con más de 600 centros de atención desplegados por todo el territorio y es fundamental que sigan abiertos y prestando servicio en esos municipios. Pero ya puesto a debatir sobre la gestión, desde nuestro grupo también echamos en falta la misma entrega por parte de algunas comunidades autónomas, porque algunas anunciaron una serie de medidas, pero solo se quedaron en el anuncio. Por ejemplo, en mi tierra, en Andalucía, donde las ayudas de autónomos han sido escasas, y soy generoso en la afirmación. Y con respecto a las ayudas sociales, como usted ha apuntado, se han resuelto 3 veces más solicitudes de ingreso mínimo vital que rentas mínimas de la comunidad. Por tanto, señor ministro, al margen de la visión catastrofista de otros grupos políticos, desde el nuestro le pedimos y le animamos a continuar con ese proceso de reconversión, modernización y estabilización que requiere nuestro sistema público de pensiones. Muchas gracias. Gracias.